guerras campales, desorden, heridos, gaseados, golpeados, detenidos. El derecho a la protesta es permitida por la Constitución, pero no la destrucción de la propiedad privada, ya que en la pesca en río revuelto hay ganancia de políticos pescadores. El abuso y ejercitar la violencia no conducen a la convivencia democrática en el país. La protesta es un derecho humano consignado en todas las constituciones democráticas. El problema es cuando en estas manifestaciones se desbordan los ánimos de los manifestantes como las acciones de represión de los entes del Estado. En las más recientes revueltas en el país, estudiantes de educación media y universitarios están exigiendo un servicio de transporte público gratuito, a menudo llamado transporte público libre de tarifas o transporte público de tarifa cero. A nivel mundial, el transporte gratis se refiere al transporte público financiado en su totalidad por medios distintos a la recolección de tarifas de pasajeros. Puede ser financiado por el gobierno nacional, regional o local a través de impuestos a la población o por el patrocinio comercial de la empresa privada como un mecanismo de aporte social que después se libera de los impuestos al pagar al fisco, ya que el dinero para financiar el transporte público, alguien en el país tiene que pagarlo. La modalidad de pasaje gratis no es en todos los estados, departamentos o provincias de los países, sino aplicado a ciertas ciudades, en donde se ha logrado consensuar un mecanismo para buscar de dónde se obtendrán los fondos para que un sector del país subsidie el transporte gratuito. Existen países en el que se brinda transporte público gratuito para los estudiantes y sectores vulnerables de la sociedad. Los estudiantes pueden optar por el transporte gratuito los días de semana y 40% de descuento en los fines de semana o viceversa. Entre estos países tenemos algunas provincias en Holanda, Rusia, Reino Unido, España, Eslovenia, Suecia, Polonia, Rumania, Grecia, Islandia, Estonia, Francia y Checoslovaquia. En América, Brasil con 6 ciudades, entre ellas Porto Real. En Estados Unidos de América se aplica para algunos pueblos en 28 ciudades, la mayoría destinados a universidades y escuelas, pueblitos como Wallen Wallen en Washington y otros en Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah, Mississippi, Oregon, California y la Florida. En la mayoría de estados, municipios o provincias de esos países, asociaciones de estudiantes universitarios, trabajadores y organizaciones que defienden a sectores vulnerables de la tercera edad, sordomudos, no videntes, lisiados y veteranos de guerra, exigieron transporte público gratuito o un mecanismo de porcentaje de descuento. En México existe el sistema de bus de transporte gratuito para estudiantes con buenas notas. Tal es el caso de Sonora, en donde la excelencia académica le brinda al estudiante la oportunidad de viajar gratis. Mientras tanto, en Centroamérica, en Guatemala, estudiantes de l'USAC cuentan con transporte gratuito, implementado por el Consejo Nacional de Juventud Conjuve, y esto representa un alivio para muchos universitarios que cada día sufrían un calvario para retornar a sus viviendas. Otra tendencia que se está aplicando en ciudades de Europa para el transporte gratuito público es el de reducir la contaminación ambiental, acción que reporta alrededor de 400.000 muertes al año por padecimientos relacionados con la mala calidad del aire. Legisladores de la Unión Europea propusieron ofrecer transporte gratuito en las ciudades con el objetivo de reducir el uso del automóvil. El proyecto fue propuesto por el señor Peter Altmaier, asimismo apoyado por la jefe de gabinete de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el ministro del Medio Ambiente y la Comisión Europea, Karmenu Vella. En el texto se menciona que República Checa, Hungría, Rumanía, España, Italia, Francia, Eslovaquia, Reino Unido y Alemania participarán en un programa piloto brindando transporte público gratuito en al menos 2 ciudades antes de que concluya el 2018. De resultar exitoso, el programa será ampliado de forma gratuita a las principales urbes de los países miembros. El transporte público gratuito no es en los países en donde se aplica un servicio sin costo. En las naciones que se logró, prevaleció la capacidad de negociación entre los gobiernos y los sectores de la población que exigieron transporte público gratuito o mecanismos de descuentos. El dinero para brindar el servicio público gratuito debe gestionarse o subsidiarse de un segmento de la población y del mismo Estado. El tema del transporte público gratuito para ciertos sectores de la población continúa siendo motivo de discusión en el mundo. La diferencia la marca la voluntad política y capacidad de negociación entre los gobiernos y su población.
Noticieros HCH.